Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el proceso de desarrollo de la aplicación. En la última clase estuvimos trabajando con la parte del diseño interno, que era, creo que era admin@católica.edu.sb. Si no me equivoco era hasta el 6. Y nos habíamos quedado acá, en esta parte, donde ya estaba más o menos la sección del diseño, el botón flotante, eso que era un lazy row, la parte del título y la parte inferior, y un botoncito por acá que básicamente va a ser como va a ser para nosotros como el carrito de compra, que posteriormente vamos a seguir trabajando. Pero en este caso, en este momento, lo que necesitamos es hacer funcionar todos estos elementos, porque si bien es cierto, acá por ejemplo nos vamos a la sección del catálogo, vamos a la sección de datos de usuario, pero si se dan cuenta debería de cargar el mismo modelo con diferente información, que esa sería la idea principal. Como lo tenemos diseñado en este momento, si revisamos un poco la lógica de la parte del código, hemos creado por acá en el dashboard screen, hemos creado un scaffold, que sería el objeto el contenedor que distribuye todos los elementos que ya vimos, la top bar, el bottom bar, el action button flotante y la parte del contenido. Entonces, básicamente lo que tenemos o lo que tendríamos que hacer en ese caso sería distribuir toda esta información, porque pues sería fácil que nos vayamos al catálogo, borremos todo eso y copiamos y peguemos lo de abajo y listo. Nos vamos a la otra que sería la home, copiamos y pegamos y listo. Pero el problema es qué pasa con lo que siempre sucede si cambiamos algún elemento de la parte superior del top bar, por ejemplo. Si cambiamos algún elemento del navigation, si copiamos y pegamos los códigos, vamos a llegar al mismo problema, que vamos a tener que ir modificando en cada uno de ellos. ¿Y cuál es la idea principal? Es que los elementos tratemos de irlos agrupando en ciertas partes, en ciertos componentes que puedan ser como reutilizables de alguna manera. Entonces, primero analicemos cómo está distribuido la sección donde se encuentra nuestra parte principal. Si se dan cuenta, aquí en teoría todo va a ser igual en la parte del código, y el único contenido que vamos a tener que ir modificando es justamente esta sección, la función lambda que contiene en este caso los elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar toda esta sección y solamente dejar en esta parte estos elementos. Lo vamos a ir modificando parte por parte, o sea, vamos a ir agregando elemento por elemento para que se vea mucho mejor y organizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a esta parte del proyecto y vamos a organizar un poco la distribución de estos elementos. Vamos a ponerle aquí, vamos a crear un nuevo paquete, y a ese nuevo paquete le vamos a poner component. Como van a ser componentes generales de nuestra aplicación, bueno, aquí depende de qué tan grande es la distribución de nuestras aplicaciones. Pero en este caso yo voy a crear sobre el paquete principal un nuevo paquete o un subpaquete que se va a llamar component, y en ese paquete vamos a colocar en ese caso los componentes que tiene toda nuestra aplicación. Pero si por ejemplo nuestra aplicación estuviese dividida en diferentes secciones, pues tendríamos que ir clasificando cada una de esas secciones dependiendo de cómo se ha distribuido nuestro software. Pero bueno, aquí de manera general lo vamos a poner ahí. Estando ahí, vamos a crear nuestro primer componente. Vamos a crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo justamente le vamos a poner que esto va a ser el encabezado. ¿Okay? Lo vamos a ir haciendo parte por parte, y si hay algo que todavía no comprende cómo funciona, pues nos detenemos y empezamos a analizarlo. Pues la idea aquí es reestructurarlo. Realmente ya hicimos el diseño, ahora lo vamos a convertir en pedacito. Ya más adelante, conforme se va practicando, pues es mucho más sencillo, porque pues ya uno sabe, tengo que crear un archivo en tal parte, pero inicialmente pues nos hicimos el diseño y ahora lo vamos a dividir.
¿Qué vamos a poner en el header? Básicamente aquí iría toda la sección del encabezado. Entonces nos vamos a traer todo este código que tenemos acá, que sería en ese caso nuestra función, hasta esta sección de acá, antes del composable. Ese lo vamos a cortar y nos lo llevamos al header. Y aquí pues automáticamente se van a importar todas las librerías que vamos a utilizar y ya estaría listo para poder hacer uso de eso. La diferencia es que ahora, si se dan cuenta, en el dashboard screen ya aparece un mensaje de error, porque pues ya no va a encontrar esta función que le pusimos map_top_app_bar que creamos acá ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos hacia esta sección y en esta parte de acá pues vamos a importarlo. Le damos al enter y ahí ya se importa. Esa es la diferencia. Él automáticamente tiene que encontrar en ese caso la ruta de la función que hemos definido. En ese caso ya está colocada en esta parte de acá. Por aquí ya aparece Computer Solution, Component y My Top Bar. Entonces ya está puesto el elemento ahí. Ya no tenemos ningún problema con eso. Ya separamos la parte superior. Ya la parte superior se encuentra en un archivo. Por ende, si yo necesito utilizar de nuevo ese archivo, pues solamente nos vamos hacia esa parte y lo modificamos. Ahora bien, pasamos a lo mismo con el Button Navigation. En el Button Navigation, que sería justamente esta función, vamos a crear primero un archivo dentro de la carpeta. Y a este archivo le vamos a poner, eso sería el footer. La parte superior sería el footer. Ya nos crea otro archivo dentro de Component. Y en ese archivo, dentro de Component, nos vamos a traer este elemento que tenemos acá. Que sería en ese caso el footer. Lo cortamos. Lo pegamos y lo mismo, aquí ya nos va a generar un mensaje de error. Entonces, para arreglarlo, nos venimos hacia acá y hacemos lo mismo. Le damos al enter y ahí ya funciona. Venimos ahora a esta sección que sería el botoncito. Vamos a crear por acá ese botoncito también. Le vamos a poner button card. Y aquí nos tenemos que traer el botoncito que tenemos en el dashboard. Ponemos acá. Y importamos. Y hasta ahí ya está todo reestructurado. Si volvemos a ejecutar la aplicación, no debería de dar error, debería de funcionar sin problemas.
debería funcionar sin problema, porque pues básicamente lo único que hemos hecho nada más es reestructurar esos tres elementos que tenemos ahí en la pantalla. No hemos colocado ninguna función adicional. Entonces, ya que colocamos estos elementos, la siguiente tarea que tenemos que pensar es en el dashboard. Porque vean, en el dashboard screen, que es justamente este elemento que tenemos aquí, tenemos un scaffold, ¿okay? Y ese mismo es el que vamos a colocar en el catálogo y en el accounts. Podríamos de nuevo pues solo copiar y pegar, porque es el mismo elemento, y pasarlo al otro lado. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa si por ejemplo en un punto dado necesito cambiar el scaffold? Necesito colocar otro probablemente, o necesito agregarle alguna propiedad extra. Va a pasar lo mismo, tenemos que irnos a todos los archivos y modificarlos. Ahorita no es tan problemático porque solamente son pantalla, pero si voy a trabajar con muchas pantallas, pues ya se va a hacer un poquito más complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a llevar, en ese caso, toda la parte del scaffold, pero vamos a tener que pensar cómo vamos a hacer este código, porque si lo dejo así, significa que todos van a ser igual. Primero llevémonos solamente toda la parte del código interno de la función. Más esta parte de acá, antes de cerrar la llave. Antes de cerrar la llave. Esta nos la vamos a llevar a otro archivo dentro de los componentes. Ese archivo va a ser un archivo de Kotlin, y por el momento yo le voy a poner templates. Podemos colocar cualquier nombre, pero en ese caso le voy a poner templates. Y ahí adentro vamos a, en ese caso, crear una función de tipo composable, y a esa función le vamos a llamar template app. Y ahí pegamos los elementos. Después de haber creado la función, pues ahí ponemos el scaffold. Y nos quedaría así. Solo que ahora pues ya tenemos un pequeño inconveniente. El primer inconveniente que tenemos es que hay un navigation controller, que es una variable que no la hemos definido como parámetro dentro de el template app, y que lógicamente desde donde lo mandemos a llamar, porque como tenemos un navigation controller, pues va a recibir justamente esa variable. Entonces pongámosle aquí el navigation controller, va a ser de tipo nav host controller. Con eso arreglamos este problemita. Ya no tenemos ningún otro problema. Pero hasta ahí está bien, porque hemos definido en ese caso el contenido y ya lo podemos mandar a llamar desde la parte del dashboard. O sea que en el dashboard yo ya puedo poner aquí que manda a llamar una función que se llame template app, y le puedo enviar en ese caso el navigation controller. Y no debería de dar ningún problema. Esa misma línea que tenemos acá, yo la podría ir a copiar a las otras, al catálogo y a la com, y ya funcionaría. Pero ¿cuál va a ser el problema? El contenido de cada pantalla va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo hago para personalizar cada contenido? Para que cada uno de esos tiene un contenido diferente. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿En esta misma? No, porque la idea es que pasamos el scaffold para allá, porque lo necesitamos centralizado, lo necesitamos como un componente. O sea, ese scaffold ya sabemos que va a tener un top bar, va a tener un bottom bar, va a tener un botón flotante. Si en algún punto yo necesito cambiar colores, cambiar elementos, pues me voy a esos elementos y los cambio sin ningún problema. La idea aquí es que yo mando a llamar ese elemento, pero necesito que el contenido sea personalizado por cada uno. Entonces el problema es que ahorita, si lo mando a llamar en esta parte del template, en esta sección que es el contenido,
sigue siendo la misma información. Seguimos teniendo el mismo contenido. Entonces yo necesito que ese contenido sea diferente. ¿Qué hacemos? Vean que el scaffold, para tener en cuenta qué es lo que sucede, tiene este parámetro que se llama content, en donde tiene una función de tipo composable que envía un parámetro padding values y en ese caso devuelve ejecuta una función lambda. ¿Okay? Eso es lo que hace. Ahora bien, ¿cómo hago entonces para que ese contenido sea modificable? Pues lo que puedo hacer es utilizar lo que ya hemos visto anteriormente, usar funciones lambda. ¿Okay? Como esta es una función lambda y lo que yo necesito personalizar debe de estar al otro lado, no debe de estar aquí, sino que debe de estar al otro lado, entonces les puedo delegar esa función a donde nosotros mandamos a llamar este dato. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que en ese caso nosotros acá debemos de recibir una función lambda. Yo le voy a poner aquí que voy a recibir, por ejemplo, un parámetro que se va a llamar content. Ese parámetro que se va a llamar content va a recibir este elemento que tenemos aquí, o ese parámetro. Ese parámetro es un padding values. Es el parámetro que va a enviar y esto va a ser una función lambda. ¿Okay? Ese es el contenido que vamos a enviar. O sea que cada vez que lleguemos a esta sección que tenemos acá, en esta sección, lo que vamos a hacer es devolverle esa responsabilidad a quien nos manda a llamar esa función. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Todo este contenido lo vamos a cortar. Creo que es hasta acá, si no me equivoco. Vamos a copiar todo este contenido. Lo vamos a cortar. ¿Okay? Y ahora, con eso, yo ya puedo mandar a llamar la función lambda que tenemos en la parte superior. ¿Cómo se llama la función? Se llama content. Y a ese content le voy a enviar el inner padding, que es el parámetro que necesita en ese caso enviarse al otro lado. Entonces mi scaffold va a ser editable. La diferencia es que ahora, cada vez que llegue a mandar esta función, le voy a definir los parámetros originales tal cuales están, pero la responsabilidad de colocar su contenido, como eso depende de cada pantalla, se lo voy a delegar a su padre, que en ese caso el padre es de donde lo mandamos a llamar. Entonces, al otro lado, acá, esta función ya puede o ya recibe una lambda. ¿Okay? Vean, aquí ya recibe una lambda. Y esa lambda, pues aquí ya puedo pegar el contenido que traíamos de ella. Y la diferencia es que este inner padding se va a llamar it. Colocándolo de nuevo para que vean dónde pusimos el código. Aquí está la función que mandamos a llamar. Entonces, por eso esa recibe una lambda, abro paréntesis, abro llaves, perdón. Al recibir esas llaves significa de que cuando yo mande a llamar la función template app, esta función template app hace lo que ya vimos en el otro lado, o sea, recibe en este caso la información, pero la función lambda la regresa hacia ese extremo. Por lo tanto, el contenido interno yo perfectamente lo puedo pegar acá. Ahí pegamos y lo único que cambiamos es el it.
Lo único que cambiamos es el it. Y ahí lo demás, pues es igual. Pero si se dan cuenta, pues me está marcando de rojo por acá. Y si ustedes ven el mensaje, dice que tiene que agregar, en ese caso, esta lambda que estamos recibiendo acá, es una lambda de tipo composable, porque los datos o los valores que le estamos colocando de manera interna son datos que tienen que ver con el diseño. Entonces, si tienen que ver con el diseño, nos venimos hacia donde recibimos la lambda y aquí nada más le agregamos, antes de todo, la palabra composable. Y con eso le decimos que la lambda que estoy mandando a llamar, que se llama content, es una función de tipo composable. Y ahora sí, content, cuando lo reciba, sabe que lo que va a dibujar aquí es diseño. Con eso no hemos cambiado nada. Si ejecuto de nuevo la aplicación, debería de funcionar igual. Si nos truena, algo copiamos y pegamos mal. Vean, es fácil, si lo viéramos de esa manera, es fácil pues haber copiado y pegado el código como lo teníamos. Y nada más a cada pantalla pues irle colocando sus características específicas. Pero llegamos a lo mismo, esa es una mala práctica de programación, porque básicamente estamos repitiendo código en diferentes pantallas. Entonces, ¿cuál es la idea de la programación? En ese caso aquí es combinada, programación orientada a objetos y programación funcional. ¿Cuál es la idea? Primero, tener pequeños segmentos de código con tareas específicas a desarrollar, y la otra es que no exista código repetido, que yo no esté digitando código repetido en todas partes. Esa es la idea principal. Entonces, en este caso, acá lo hemos subdividido. Aquí, si se me ocurre, por ejemplo, agregar otro parámetro, imagínense que le necesitamos agregar de los parámetros que tiene el scaffold, tiene el snap bar host, que no lo vimos la vez anterior. Si necesito agregarle un color al container color, si necesito cambiar el contenido, si necesito cambiar cualquiera de esos valores, lo puedo modificar aquí. Y yo ya estoy seguro que eso automáticamente se cambia para todas las pantallas. Ya vamos a probar, solamente la idea ahorita es tenerlos divididos. De igual manera, si en la parte superior o el menú o la barra superior necesito hacerle algún cambio, pues yo ya sé que nos venimos al header y aquí puedo buscar cualquier información, cambiarla, ponerle otro color, etcétera, etcétera. Ya sé que va a modificarse para todos, no solamente para uno. Lo mismo va a suceder en el caso de el carrito de compras que tenemos acá. Aquí lógicamente más adelante le vamos a vincular a una variable de estado que esté vinculada también con un view model. Cada vez que cambie su contenido, pues ahí debería de automáticamente también actualizarse. Todo eso lo vamos a ir cambiando conforme vayamos trabajando con la aplicación, pero como les digo, todo debería de estar centralizado en un solo lugar y no tengo que estar rediseñando. Ahora que ya modificamos esta parte, ya tenemos, en el caso del dashboard, ya tenemos su contenido. Entonces ahora me puedo copiar esta función. Me puedo copiar esta función. Y ahora sí nos podemos venir al catálogo. Y en el catálogo ya podemos pegar el contenido. Y aquí pues en este catálogo nos podemos quitar, este tiene un column, nos podemos quitar este column, o dentro de este column podemos colocar en este caso un text. Nos quitamos el lazy raw, borrémonos todo este contenido. Y aquí ya podemos poner un text que diga catálogo. Lo borré. O sea, porque este es diferente.
Acuérdense que lo voy a restaurar. Este es el contenido, estamos en catálogo. Copiamos lo que teníamos en el dashboard y lo pasamos a catálogo. ¿Qué es lo que cambia en catálogo? Solo va a cambiar esta parte de acá. Pues aquí en el dashboard aparece una lista de valores. En catálogo pues va a aparecer un column, un lazy column con valores, y probablemente en el account aparezca un diseño totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo diferente? Es este contenido que tenemos acá. Ese contenido lo vamos a eliminar, y ya que eliminamos ese contenido, pues adentro ahora vamos a colocar un text. Como eso cambia y sí es modificable por cada uno, entonces aquí por el momento le vamos a poner un text, pero más adelante pues ahí vamos a dibujar el componente que va a tener el catálogo, que pues lógicamente también este va a estar vinculado a un model, porque ese model va a hacer un montón de cosas, etcétera, etcétera. Pero por el momento este ya automáticamente recupera esos valores. Bien, esto mismo que tenemos acá nos lo vamos a llevar hacia, sería esto SK, lo copiamos y nos lo vamos a llevar a la com screen. En el account screen eliminamos todo este contenido y pegamos acá el otro, y aquí en lugar de catálogo va a decir datos de usuario. Es en el catálogo screen. Y hasta ahorita, si lo ejecutamos, no debería de haber roto nada. Si hay algo que dejó de funcionar, pues algo copiamos y pegamos mal. ¿Cuál? ¿El cuál? ¿El? Ah, template. Córralo y si le funciona bien, no hay problema. Falta units. Y lleva espacio después de cómo se.
¿Les funciona? Si todo funciona bien, lo ejecuto, no debería de romper nada. Ese es el dolor de cabeza más grande, o cuando algo corremos y no funciona. Encontrar y depurar errores es un problema. Pero por ejemplo a mí aquí admin dice católica.edu.cb. Y aquí ya está la pantalla. En teoría, si yo me paso a catálogo, aparece catálogo, datos de usuario. O sea, tengo el mismo diseño, solo que pues nos estamos cambiando entre pantallas. Y si por ejemplo, imagínense que necesito cambiar el fondo, por alguna razón el fondo debería de ser diferente, pues podemos venirnos, en ese caso el template por ejemplo, que era donde estaba la parte del color si no me equivoco. Aquí tiene el content color, se le puedo poner una coma y ponerle el parámetro container color y ponerle color punto, pongámosle un color bonito. Pongámosle un light gray, a ver cómo se ve. Y si lo corremos, debería de ahora aparecer un light gray, no sé cuál es un gris medio raro. Ahí está el gris. Y ese gris pues ya apareció en todo. Como es un estándar, ya aparece en todo. Entonces ya es más práctico y más fácil hacerlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo necesito volver a ver las clases. Necesita verla 2 veces. Sí, básicamente se lo voy a colocando despacio, lo fuimos haciendo despacio para que vayan entendiendo, porque aquí a partir de ahorita vamos a seguir agregando más carpetas, más funcionalidades, por eso que queremos hacer todo esto, que se conecte a la app y siga todo el proceso. Entonces por eso lo vamos haciendo despacio. La clase pasada pues lo que hicimos fue echarnos el diseño. La idea era que el diseño se viera como originalmente lo teníamos en la pantalla. Pero ya después de eso, pues uno puede pensar, si ya tengo el diseño, incluso teniendo el diseño uno puede pensar qué cosas van a ser iguales en todas las pantallas. Y ahí es donde puede empezar a dividir estos elementos. Por ejemplo, la ventaja de eso es que el componente del footer podríamos hacerlo reutilizable si en un momento dado fuese necesario. Digamos que yo necesito personalizar por alguna razón, cada uno de esos elementos de acá, podría hacerlo personalizable. O sea, podría ser que enviarle los valores que debería de dibujar en la parte del footer. Pero si es fijo, como en este caso la mayoría de aplicaciones así funcionan, pues entonces lo puedo colocar ahí. Si hay algo que necesito cambiar, pues voy y lo coloco en ese elemento. Entonces ahora, cada una de las pantallas, en ese caso el dashboard, en ese caso el catálogo, en ese caso el icon, que son las pantallas, cada una de ellas va a llamar a este componente template y ese template manda a llamar a cada uno de esos componentes que hemos dividido acá. ¿Okay? Podríamos haber colocado, si ustedes lo sienten más fácil, podríamos haber colocado sin ningún problema todo el elemento acá dentro de template. Aquí definir las otras funciones. Pero llegaríamos a lo mismo, tendríamos un archivo muy grande que para personalizarlo pues tendríamos que venir acá a revisarlo. Entonces, si lo tenemos separadito, pues sabemos mucho mejor cómo puede funcionar. Entonces esa es la idea principal. Bien, ¿no hay dudas? Si no, hay que ver la clase todavía. Bueno, van a tener las vacaciones para poder. No se les olvide que después de vacaciones viene el examen. Después de vacaciones viene el examen. En el examen, bueno, hasta ahorita vamos a evaluar hasta el view model, que es el crear una vista y vincularlo con un view model. Porque hoy vamos a empezar a trabajar con la otra parte, o con el modelo.
pero hasta la clase pasada hicimos la vista y el video. O sea, básicamente lo que tenemos en el Login. En el Login tenemos el Login View Model y tenemos el Login String. El diseño y las variables que manejan o trabajan con la lógica del diseño. Lo tenemos separado. Bien, veamos ahora, quitémonos este pequeño detalle. En este View Model, por aquí tenemos una función que tiene pegadas, en este caso, la parte de las credenciales con las cuales vamos a empezar a trabajar. Aquí aparece admin.católica.edu.cd y aparece 1234556. Y eso no es adecuado. O sea, la idea es que esto se conecte a un servidor. Las aplicaciones, en la mayoría de los casos, las aplicaciones móviles consumen servicios de la nube. La mayoría. No necesariamente todas. Si, por ejemplo, hay alguna aplicación, un videojuego, por ejemplo, que maneja datos a nivel local, no necesita conectarse, si no necesita extraer información de terceros o establecer comunicación con otros dispositivos, la aplicación puede ser local. Pero son raras las ocasiones. La mayoría de veces vamos a ir a consumir datos hacia un servidor. Vamos a ir a consumir información hacia un servidor. En nuestro caso, vamos a consumir información de una base de datos que está en un servidor y vamos a consumir información de una base de datos local. Vamos a primero aprender a consumir la información de una base de datos en remoto, es una API, y después vamos a aprender a consumir datos en local, porque tenemos que almacenar información. Por ejemplo, en el caso del carrito de compras, tenemos que saber qué productos se han agregado al carrito de compra, incluso si yo cierro la aplicación, porque esa sería la idea. Si yo cierro la aplicación y vuelvo de nuevo a abrir la aplicación, mi carrito de compras debe estar ahí. Y a terminarlo o eliminarlo hasta que el cliente lo decida. Entonces tenemos que hacer todo ese proceso. Por eso va a ser como una base de datos interna. Y la otra es la API. Les voy a mostrar ahorita, déjenme ver si puedo abrir Postman. Les voy a mostrar ahorita la API que estamos desarrollando en la otra materia, pero pues ahí no está ni su compañero en esta materia. Así que les voy a mostrar cómo funciona. ¿Okay? Aquí, en este lado, o sea, en el desarrollo móvil, no nos interesa saber cómo está hecha la API. ¿Okay? Aquí no nos interesa saber cómo está creada. Lo que nos interesa saber en este lado es cómo consumirla. ¿Okay? Esos son los datos que nos van a interesar. ¿Cómo está hecha? Pues eso el programador al otro lado tiene que saber del lenguaje que se creó, la información que devuelve, etcétera, etcétera. Pero de nuestro lado necesitamos conocer cómo se puede consumir. Entonces, si se recuerdan, la API la teníamos en un servidor local. Voy a colocar aquí voy a colocar acá la pantalla. La teníamos en un servidor local, pero en el caso del emulador, para que el emulador se conectara a nuestro servidor local, tendríamos que hacer un montón de ajustes en nuestra red interna, porque básicamente lo que hace el emulador es que internamente crea una NAT, y en la NAT lo que hace nada más es darle salida a internet al teléfono, pero no le da conexión a la máquina local. Es como una máquina virtual, pero no tiene eso. Entonces, lógicamente tenemos que colocarla en línea. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a crear, para que lo veamos viendo en los dos lados, voy a crear, este va a ser un authentication. Ahí vamos a ir resolviendo. Esto no es necesario que lo vean ustedes. Aunque si quieren ir creando Postman, pueden ir trabajando con las entradas solamente para ver cómo se consume. Vamos a poner Authentication Remote. Para que sepamos que las entradas de aquí son hacia afuera y las entradas de aquí son las que estamos trabajando en la otra materia. Entonces aquí en este caso voy a agregar un request. Van a ser exactamente las mismas entradas. En este request le vamos a poner login. Y ese login lo que va a utilizar por el momento es un post. ¿Okay? Y en este post, la URL a la que nos vamos a conectar va a ser el http://
Ahí creamos una API versión 1.0, diagonal usuarios, diagonal login. Normalmente cuando estamos trabajando con APIs, pues la empresa o el dueño de la API nos va a dar probablemente un Postman. Ellos nos pueden enviar un Postman o nos pueden enviar una URL con toda la documentación necesaria para poder trabajar. Eso se puede compartir. O sea, esto ustedes pueden generar por acá un archivo JSON y ese JSON se lo pueden enviar a su cliente. El cliente lo abre y ya tiene todo el esquema de cómo funciona en ese caso la aplicación. Si yo aquí le doy Send, se van a dar cuenta que en ese caso acá pues ya funciona, ya me dice que necesita algunos parámetros para que podamos agregarlo. La ventaja de esto es que, no sé si aquí se logra ver, aquí yo puedo ver el código con el que lo podemos consumir en JavaScript, no sé si tiene Kotlin, tiene Swift, Shell, Ruby, Python, PHP, Node, JavaScript, HTTP y Java, y no tiene Kotlin. Así que vamos a tener que colocar nuestra propia librería. Pero en el caso lo que nos interesa acá es ver cómo se consume. Vean que aquí les dice de que los parámetros user y pass son obligatorios. O sea, yo le puse aquí en la parte superior del post, pero no le he puesto por acá en la sección del body los elementos que vamos a agregar. Y en ese caso tengo que enviar un form data. Y este form data, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Vamos a enviar el user, que sería admin@católica.edu.sv, y voy a enviar un parámetro que sería el password 123. Okay. Esos son los valores que le voy a enviar, en ese caso la API. Eso es nada más para consumir. Con esos valores, si ahora lo envío, la API ahora me va a contestar usuario o password incorrectos. O sea, ya con eso ya sabemos de que estoy enviando la información correcta. ¿Okay? Si ya le envío los datos correctos, en ese caso era 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 creo que era. No, pues llegaba hasta el 7. Ya me aparece usuario válido y me genera un token. ¿Okay? Ya me muestra un token. Este token que muestra acá es la información con la cual vamos a empezar a trabajar. Son los datos con los cuales vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué necesito analizar todo esto que vimos aquí? Porque esto es lo que me va a servir para consumir la API desde el lado de Android. O sea, lo primero, si yo estoy trabajando en una aplicación móvil, no me voy a ir directamente hacia la aplicación móvil. Normalmente usamos Postman primero para probar la API, para ver que funciona de manera correcta, principalmente para entender cómo tenemos que enviar los parámetros, y después nos vamos a Android a crear el código. ¿Okay? No lo tenemos que hacer directamente desde acá. Ahora, ¿cómo se hace en ese caso dentro de Android para poder consumir una API? Voy a mostrar aquí hay una librería esta se la voy a colocar en la plataforma para que lo tengan ahí disponible. Hay una librería que se llama Retrofit. Esta librería ya tiene los estándares necesarios para que nosotros podamos consumir una API desde Kotlin. Principalmente por el hecho de que pues, ya está estandarizado, es más simple de utilizar, podemos adaptarla a los modelos que ya hemos mencionado anteriormente. Así que si yo necesito consumir una API, pues tenemos que pensar siempre que la librería que vamos a utilizar va a ser en este caso Retrofit. Aquí esta es la parte de la documentación. Aquí ustedes pueden, de la información, aquí pueden venir y revisar un poco la documentación, cómo funciona en ese caso la documentación. Aquí les da ejemplos de cómo tendrían que hacer el proceso, por ejemplo, para hacer un get, para hacer en ese caso un post. Aquí les dice cómo van a mandar a llamar en ese caso el post, para hacer un form URL encoded, que es lo que vamos a utilizar en ese momento. Aquí más o menos les dice cómo es que se van a enviar esos valores. Un multipart, cuando vamos a enviar, se recuerdan fotos, pues aquí le puedo colocar cómo envío la foto,
Básicamente aquí está casi toda la información con la cual vamos a trabajar. Y si se dan cuenta, lo que estamos utilizando son anotaciones. Ese arroba que ustedes ven ahí en Kotlin básicamente son anotaciones y se va configurando. Entonces nada más eso es lo que debemos de ir pensando, cómo funciona en ese caso toda esa información. Y más abajo aquí está para Kotlin Support, aquí les dice cómo en ese caso debe de funcionar para Kotlin, les da más o menos un ejemplo. Y el Retrofit Configuration, los datos necesarios para poderlo configurar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esa es la información de la librería estándar con la que normalmente nos conectamos a API dentro de Kotlin. Pues ahora hagámoslo código. ¿Cómo hacemos para conectarlo desde Kotlin? Primero tenemos que configurar nuestro código para que funcione. Como necesitamos utilizar esa nueva librería, entonces nos vamos a venir hacia el archivo Gradles, donde normalmente colocamos las librerías, y aquí en el archivo Gradles podemos colocarlo después de este. Ahí vamos a colocar en ese caso las librerías de Kotlin. Creo que en esa página donde la estábamos viendo están las librerías para solo copiarlas y pegarlas. Entonces las voy a poner aquí. Serían esas dos líneas. Sería esa que dice Implementation com.SquareHub-2. No sé si están en la página, déjenme ver primero si están en la página. Así solo las copian y las pegan. Kotlin. No las tiene. O sea, aquí están. Este es en Gradle y el que nosotros estamos utilizando es el combinado, pero lo pueden hacer así. Pero si no, pues mejor copienle así como está acá, porque hay que poner la versión. Este retrofit es la librería que vamos a hacer para establecer la conexión, y este retrofit 2 converter JSON es el que vamos a utilizar para convertir los resultados que la API nos envía en formato JSON a un objeto que nosotros podamos manipular desde Kotlin. ¿Okay? Acuérdense que las APIs por lo general devuelven JSON, por lo general. Entonces esa librería que tenemos ahí que dice converter-JSON, lo que hace en este caso es manipular esos elementos que vienen en JSON y convertirlos a objetos en nuestro lado. ¿Ya tienen? Cada punto, coma, igualito. Cuando ya lo tengan, le dan clic al botoncito que dice sincronizar now para que descargue esa librería. Si al sincronizar no se les pone nada en rojo, reviso bien. Bien, con esa parte que ya hemos importado, ya estamos listos para empezar a trabajar con retrofit. Ahora, en ese caso, lo primero que hay que pensar es que retrofit lo que va a hacer es consultar una API. Y esa API se encuentra, lógicamente, en un servidor cualquiera. Recuerden que las APIs normalmente son elementos que están publicados en un servidor web, que en ese caso permiten devolver peticiones de acuerdo a ciertas
que permiten devolver en este caso datos de acuerdo a ciertas peticiones que nosotros le enviamos. Entonces básicamente están en un servidor web. Los teléfonos, en este caso las aplicaciones Android, por defecto tienen prohibido el acceso a internet. Si nosotros lo empezamos a utilizar en ese momento, la aplicación no va a funcionar, o en ese caso no va a poder hacer la llamada, porque Retrofit no va a tener permisos para salida a internet. En ese caso Google, o en ese caso Android, por cada cosa que nosotros vayamos a hacer de manera interna, debemos de solicitarle permiso. ¿Dónde vamos a agregar este permiso, que es un poco más general? Lo vamos a agregar dentro de el manifest. Cuando venimos al manifest y abrimos el manifest, este Gradle ya lo podemos cerrar y abrimos el manifest. ¿Se acuerdan del manifest? En manifest es básicamente donde se especifican las características de nuestra aplicación, como por ejemplo cuál es la primera activity que va a abrir, el tema, entre otras cosas. Y aquí están, en este caso, los permisos. Entonces aquí, antes de application, vamos a colocarle el permiso que permita, en ese caso, realizar una conexión a internet. Y ese permiso, le vamos a poner aquí, le vamos a poner use permissions y el permiso que necesitamos, bueno, ya nos lo marcamos. El permiso que necesitamos es internet. Entonces le damos internet y ahí cerramos. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que la aplicación pueda conectarse a internet, pueda hacer solicitudes a internet. Si olvidamos este permiso, la clase que hemos llamado Retrofit no va a funcionar, no va a correr, no va a trabajar de esa manera. Entonces debemos de pensar siempre en cómo funcionan estos elementos. Bien, ya que hemos creado esta parte del permiso, podemos venirnos ahora a la sección donde está el proyecto y vamos a empezar a organizar. Cerremos el manifest. Bien, empecemos a organizar un poco nuestra aplicación con otros elementos adicionales. Ya tenemos por acá cada una de las carpetas o cada uno de los paquetes que corresponden a cada uno de los componentes con los que tiene nuestra aplicación. Pero lo primero que debemos de pensar es que en este momento yo me voy a conectar hacia una API. Por ende, esa API a la que me voy a conectar tiene una URL, que es la que estábamos viendo en Postman. Puede hacer que mi aplicación necesite conectarse a 2, 3, 4, 5, 6 APIs, si nosotros queremos. Pero yo no le voy a estar especificando en cada botón cuál es la URL a la que me voy a conectar, ni los datos predefinidos que van a tener en nuestra API. Entonces, lo que hago normalmente es definir un elemento que pueda configurar toda esa parte. Así que vamos a crearnos acá dentro de este paquete, vamos a crearnos un nuevo paquete y a ese nuevo paquete le vamos a poner core. Ahora, en esta conexión que vamos a tener, pues podríamos tener parametrizados, por ejemplo, elementos que me permitan conectar a una API o elementos que me permitan conectarme a una base de datos interna, ¿okay? Una base de datos dentro de la aplicación, o que me permita conectar a un servicio totalmente diferente. Entonces ahí puedo separarlos. En esta puedo poner varios elementos que me permitan en este caso separar cada uno de esos datos. El primero que vamos a colocar acá va a ser en este caso network. Ese network que vamos a colocar ahí ya nos va a indicar que nos vamos a conectar directamente hacia ese otro paquete. Y van a notar que ahí me aparece core.network. Más adelante vamos a aprender a ver cómo separamos este elemento, pero por el momento dice core.network. ¿Okay? Y ahora que ya tenemos este core.network, dentro de core.network vamos a crear nuestro archivo. Este archivo va a ser un archivo de tipo object y ese object se va a llamar retrofit helper. Va a ser un objeto de tipo object que se va a llamar retrofit helper.
¿Qué voy a guardar en ese archivo? Este solo lo vamos a crear por el momento una vez. ¿Qué voy a guardar en este archivo? Voy a guardar las configuraciones o el objeto que me va a permitir conectarme directamente hacia la API, los datos específicos que me van a permitir conectarme a la API. Si en algún punto dado esa API cambia, pues puedo venir a este archivo y nada más modificar ese valor. Entonces aquí vamos a poner una función, le vamos a poner a la función get retrofit. Este lo que va a hacer es devolvernos un objeto de este tipo. Esta función va a devolver un objeto de tipo retrofit. Este debemos de importarlo. Vamos a ver, perdón, retrofit con F minúscula. Así. Entonces este sí debemos de importarlo. Ya nos aparece en la parte superior. Esta función lo que va a hacer es devolver un objeto del que ya mencionamos, un objeto de tipo retrofit. ¿Cómo devolvemos ese objeto? Le ponemos return y ponemos la función que se llama retrofit punto, y este tiene un método que se llama builder, que es el que se encarga de construir ese objeto. Le abrimos paréntesis y vamos por partes. Le voy a poner punto, le doy enter y le pongo punto, y el primer parámetro que le voy a colocar es la URL. El primer parámetro es la URL. ¿Hacia dónde va a ser la URL? Bueno, aquí puede hacer, si tengo un servidor local, pues localhost. Si tengo un servidor que me permita conectarme, bueno, a otras fuentes, ahí le pongo el valor. Pero en ese caso, como está en línea, le vamos a poner http 81.171.6.88 y ahí vamos a poner API diagonal versión 1.0 diagonal. Esa va a ser la URL base. Acuérdense que, por ejemplo, en Postman lo que hemos estado probando en este momento es hasta acá de API versión 1.0 está la llamada, pero de ahí, si yo quiero obtener más adelante el catálogo de productos, probablemente le pongamos catálogo, diagonal productos, o obtener todos, como sea, y me va a devolver todos los valores. O sea, ahí vamos a ir agregando más información en la parte de arriba. Pero la base, la URL base es esta. Esa es la principal, esa es la que no va a cambiar. Lo que va a ir cambiando es el resto de parámetros. Entonces hasta ahí lo dejamos. Luego le ponemos punto. Ahora, el resultado que vayamos a obtener de esa API, la información que vamos a obtener, la vamos a tener que convertir. Entonces agregamos el parámetro que se llama add converted factory y ahí vamos a utilizar el objeto que se llama JSON. Se llama JSON Converter Factory. Es JSON Converter Factory. Punto. Y este tiene un método que se llama create. Y este JSON Converter Factory hay que importarlo. Si aparece de rojo, todavía no se preocupen porque pues no ha pasado nada. Y luego aquí le ponemos el punto y le ponemos build. En nuestra aplicación esto lo vamos a hacer una sola vez, porque todas las llamadas van a ser a esta API. Pero si voy a usar dos APIs, pues tengo que crear otro object de tipo retrofit helper, crear otra función y en ese caso especificar los nuevos parámetros para la otra. O podría crear aquí otra función con otro nombre para otra URL si quisiera. Queremos usar el mismo objeto. Pero básicamente acá lo que estamos haciendo es creándonos el proceso para poder establecer la conexión.
Si en algún punto dado necesito cambiar la URL, ya no tengo que ir a hacerlo a cada lugar donde vayamos a colocar la aplicación. Lo puedo colocar acá. ¿Okay? Podemos colocar en esta sección. Bien, ahora vayámonos a la parte de el login. Vayámonos a la parte del login. En la parte del login, aquí ya tenemos el view model, ya tenemos la vista, pero ahora necesito colocar el modelo, la manera en cómo nosotros nos vamos a conectar. ¿Okay? El que tenemos aquí arriba, el core, nada más es el elemento, el objeto que me va a permitir hacer esa conexión. Pero aquí dentro del login necesito agregar ahora ciertos elementos que me van a poder crear, en este caso, el modelo para que podamos obtener los datos. Y lógicamente vamos a crear otra parte que es el dominio, que es el que va a permitir recuperar datos de la sección del modelo. Entonces primero vayámonos al login, vamos a crear un nuevo paquete y a ese paquete le vamos a colocar primero data. Y hacemos lo mismo, creamos otro paquete dentro del login y a ese le vamos a colocar domain. Esto básicamente es lo mismo. Si por ejemplo el login necesita obtener datos de una base de datos interna, entonces voy a especificar la conexión en data. Si también necesito obtener datos de una API, entonces la conexión va a estar dentro de data. O sea, ahí vamos a especificar el modelo de conexión que vamos a hacer a cada elemento. ¿Okay? Y dentro del domain, ese va a tener el código que ya va a manipular, en este caso, cada uno de esos datos. Imagínense que, digamos, yo necesito obtener datos de la API. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener datos de la API y luego ese nos va a devolver un token. Este token lo tenemos que guardar en algún lado. Entonces, dentro de data vamos a tener el modelo que va a hacer ese proceso de almacenar y recuperar. Y dentro del domain es donde vamos a hacer las dos llamadas, una a la API y otra al modelo que se encarga de guardar esa información. ¿Okay? Pero lo vamos a ir haciendo por partes. Primero hagamos la conexión a la API. Dentro de data, como sucede lo mismo, vamos a hacer una conexión al network. Entonces voy a crear aquí, dentro de data, voy a crear un network, indicando que la conexión que vamos a hacer ahí va a ser directamente hacia la API. Cuando se agrega un paquete, no necesariamente quiere decir que dentro del login hay una carpeta que se llama data y va a colocar. Internamente sí. Si ustedes van a buscar la estructura de sus carpetas, así es. De hecho, aquí es la idea, cada uno es una carpeta. Lo que pasa es que como no tiene otro elemento data, lo pone en conjunto. Voy a enseñar cómo separarlo. Pero sí, básicamente cada uno es una carpeta. Internamente en el proyecto, si ustedes van a revisar, voy a mostrar aquí el proyecto. Si vamos a revisar el proyecto, aquí tenemos el proyecto. Si vamos a revisar a app, dentro de app está SRC, ahí está el main, de aquí está el Java, aquí está el COM, Example, Computer Solution, y vean, aquí están cada una de las carpetas. Entonces, si yo me voy a la que acabamos de crear ahorita, que estaba dentro del login, dentro del login está el data, dentro del data está el network, y así sucesivamente. O sea, cada uno son carpetas. Internamente los organiza como carpetas. Pero recuérdense que para él, en su proceso de manipulación, son paquetes, porque esto básicamente lo que hace acá es recuperar paquetes. Entonces vayámonos en este caso ahora a la carpeta network. Y en la carpeta network, lo primero que vamos a crear es una interfaz. Entonces le vamos a dar clic derecho acá, le vamos a dar nuevo, le vamos a dar Kotlin class y vamos a crear una interface. A esa interface le vamos a poner login client. ¿Para qué sirven las interfaces? Las interfaces en Java, en Kotlin,
es para hacer procesos de herencia. Yo puedo, en ese caso, dentro de una interfaz, crear, en este caso en Kotlin ya permite crear funciones y permite crear, se recuerdan que eran propiedades que ya se pueden heredar hacia el otro lado. Eso es básicamente lo que hace. En este caso, nosotros vamos a utilizar esta interfaz para desde aquí poder especificar cómo va a ser el modelo de conexión que vamos a tener a nuestra aplicación. Entonces acá le vamos a poner arroba y el método que vamos a utilizar es el método post. Entonces le vamos a poner post porque así lo hemos especificado dentro de la aplicación. Abrimos paréntesis, abrimos llaves, aquí esto hay que importarlo. Ahí les va a importar retrofit http.post. Vean que es más fácil acá porque aquí le digo, bueno, la entrada que yo voy a utilizar se llama usuarios diagonal login. ¿Qué es esto? Es lo que dentro de Postman tenemos definido acá. Usuarios diagonal login. Usuarios diagonal login. ¿Ok? Y luego abajo vamos a crear una suspend fun. Aquí vamos a introducir un nuevo concepto de Kotlin que no vimos en Kotlin, que eran las famosas corrutinas. ¿Se acuerdan de las promesas en JavaScript? No voy a dar la similitud de las promesas en JavaScript. ¿Qué eran las promesas en JavaScript? Era una función que se ejecutaba, que se mandaba a ejecutar y que la respuesta iba a suceder en el futuro. ¿Okay? Yo mando a ejecutar y esa se queda corriendo en segundo plano y hasta que esta recibe una respuesta, entonces ejecuta el proceso que tenga asignado. Aquí en Kotlin a eso se le llaman corrutinas. Básicamente es la ejecución de procesos en diferentes hilos. Cuando hablamos de hilos, todos saben cómo funciona el procesador, que tiene core, 2 core, 3 core, 4 cores, etc. En teoría, los procesadores que nosotros tenemos acá son multitareas, porque pueden ejecutar varias tareas en paralelo. Y eso lo hacen con el concepto de hilos. Digamos que el procesador tiene una serie de hilos y en esos hilos coloca una tarea y se va ejecutando en paralelo. Entonces, en el caso de Android, lo que sucede es que todo el entorno que está dibujándose, toda la parte de la interfaz gráfica, se ejecuta en el hilo principal. Digamos que es el proceso que controla todo lo que nosotros vemos. Si yo mando a llamar, en ese caso, si mando a hacer una llamada a una API hacia un servidor, ¿cuánto tiempo se va a tardar en devolvernos la respuesta? No lo sabemos, porque el servidor, como puede ser súper rápido, como puede tardarse 1 minuto, 2 minutos, etcétera, etcétera. Depende mucho del tráfico que tenga el servidor. Entonces, si yo coloco ese proceso en el hilo principal, lo que va a hacer Android es cerrar el hilo. Eso es internamente, es una función que ya viene incorporada en el sistema operativo. Él borra o quita el hilo. Entonces, si me quita el hilo, cada vez que yo mande a hacer un get, un post o lo que sea, ese proceso se va a cerrar, mi aplicación se cierra. Y no hay error en el código. Uno dice, simple y sencillamente estoy mandando a llamar una API. ¿Qué se hace? Aquellos procesos que se deben de ejecutar en un segundo plano, porque van a ser tareas que no sabemos cuánto tiempo se van a tardar, las podemos ejecutar en una corrutina. ¿Qué es lo que hacen las corrutinas? Crear un proceso paralelo al proceso principal. En ese proceso paralelo se va a estar ejecutando la corrutina. Cuando esta finalice, le va a devolver los resultados, al lugar de donde había sido llamada. Entonces, es similar a cómo funcionan las promesas que usábamos en JavaScript. ¿Okay? De hecho, JavaScript funciona bajo la misma idea. JavaScript tiene un solo hilo, o es una aplicación que se ejecuta en un solo hilo, y lo que hace con las promesas es crear hilos alternos. Entonces, esos son los que se le llaman corrutinas. Entonces, para crear una corrutina, aquí lo que hacemos es agregarle suspend. ¿Se acuerdan lo que se hacía para ejecutar una promesa en JavaScript? El async. Cuando usábamos el async, le anteponíamos a la palabra function, la palabra async era un proceso alterno, asíncrono. Aquí, para decirle que esta función es una función que se va a ejecutar en segundo plano, es una corrutina, se usa la palabra suspend. Como suspenso, pero es suspend.
Entonces a esta le vamos a poner do login. Este do login lo que va a tener son dos parámetros. ¿Qué necesito enviarle por el método post? ¿Qué necesito enviarle en este caso a mi aplicación? Necesito enviarle el usuario y el password, ¿ok? Y son los parámetros, de hecho los parámetros se llaman user y pass, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es enviar justamente esos mismos parámetros hacia nuestra aplicación. Vamos a enviar esos mismos parámetros hacia nuestra aplicación. ¿Cómo le hacemos? Voy a poner primero el parámetro que sería $user, string. Eso es lo que va a recibir en este caso la función. Y el parámetro pass, string. ¿Ok? Eso es lo que voy a enviar. Esta función debe devolver una respuesta, un response. Y ese response va a ser en ese caso la respuesta que nosotros hayamos especificado. Que esa todavía no la hemos creado, pero digamos que aquí le voy a poner solamente para especificar, va a devolver un login response. Ya la vamos a crear. No importa que aparezca en rojo, que no la hemos creado. Ahora bien, si yo lo dejo así como está, realmente Retrofit no va a saber que le estoy enviando parámetros. Login necesita dos parámetros, ¿okay? Pero Retrofit no sabe qué parámetros le tengo que enviar. Para decirle qué parámetros le tengo que enviar, tengo que utilizar, en ese caso, en esta parte de acá, una anotación. Esa anotación que vamos a utilizar se llama arroba field de Retrofit. Abrimos paréntesis y entre comillas le ponemos user. Este parámetro se va a llamar user. Y este otro que tenemos acá se va a llamar pass. Para que Retrofit sepa que a esta entrada le va a enviar estos dos parámetros. O sea, esos parámetros son los que yo he puesto en mi Postman. Estos parámetros. Estos nombres que están acá son los que yo debo de colocar aquí. Una petición. Aquí que se envía dos. Una para Retrofit y otra para... ¿Una para qué? Una para Kotlin y otra para Retrofit. Es que estas variables se pueden llamar como ustedes quieran. Estas variables son las que va a recibir la función. O sea, acuérdense que en el modelo yo tengo dos cuadros de texto. Entonces, para enviárselos, para decirle estos son los valores que vas a enviar, se los tengo que enviar en esos parámetros son de la función. Ahora, estas notaciones están diciendo que estos valores que reciban estas variables van a ser enviadas por el método post hacia la API con el nombre de user. Con el nombre de password. Yo le podría haber puesto aquí usuario, password, pero los valores que reciban estos parámetros los va a transformar y los va a enviar de esa manera a la API. ¿Okay? Ahora, cuando haga un do login, esta debe devolver una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nos va a devolver? Bueno, aquí es esta respuesta. Según la documentación, nos va a devolver un success, nos va a devolver un measure y nos va a devolver un token. Nos va a devolver 3 campos. ¿Okay? Entonces, debo de decirle qué es lo que me va a devolver ese objeto que vamos a recibir. Debo de transformarlo a un objeto que nosotros podamos manipular. ¿Cómo hacemos para transformar ese objeto? Pues, ¿qué se les ocurre? Podría ser en ese caso un simple data class. ¿Okay? Una clase que reciba los valores y los permite transformar. Esto lo vamos a poner por separado, así que vamos a crear por aquí, como vamos a hacer probablemente varias llamadas, vamos a crear por aquí un nuevo paquete y a ese paquete le vamos a poner response. Y ahí vamos a ir guardando, en este caso, las respuestas que vamos a recibir.
estas respuestas que vamos a recibir, voy a poner otra vez una clase que se va a llamar login response. Dentro de response, dentro de response vamos a tener login response, y acá a este ya le vamos a decir que es una data class. ¿Qué son las data class? Son clases que sirven para manipular datos. Eso que va a recibir esta data class es la información que yo necesito manipular. La información que va a venir en formato JSON, esta información que me devuelve la API en esta parte de acá, la voy a recibir en esa sección. Entonces las tengo que manipular. Entonces lo que hacemos es ponerle que voy a recibir, vean los nombres, y aquí dice que voy a devolver un parámetro success, entonces le vamos a poner un success, coma, voy a recibir y este success va a ser de tipo, según la documentación, boolean, y voy a recibir un MSG, entonces voy a ponerle aquí un val MSG que va a ser de tipo string, y voy a recibir en ese caso un token que va a ser de tipo string. Voy a recibir un success. ¿De dónde sacamos estos valores? De aquí. Por eso es importante la documentación. Esto, cuando le dimos, cuando enviamos la pregunta, eso no lo devuelve la API. Esto es lo que devuelve la API. Entonces la API ya devuelve el response. Si yo le doy otra vez login, ahí me devuelve otro token. Si aquí le quito un valor, me va a devolver solo success message. Pero si le pongo un 7, me va a devolver un valor. Entonces ahí devuelve un token y devuelve en ese caso un usuario. ¿Okay? Esos valores son los que la API me devuelve, me responde, y esos son los que vamos a almacenar acá. Estos nombres que he puesto aquí corresponden a los nombres que tenemos al otro lado. Ahora, ¿se tienen que llamar igual? Se pueden llamar igual, y ya lo reconoce de manera correcta. Pero como buenas prácticas podemos utilizar acá una notación que se llama serialize name, y en ese serialize name le vamos a colocar el nombre que tiene la API. Si ya le colocamos el serialize name, esto de aquí ya se puede llamar como ustedes quieran. ¿Ok? O sea, esto de aquí ya puede tener otro nombre. No es obligatorio que se llame success. Normalmente uno lo pone así para no olvidarse, pero ya se puede llamar de manera distinta, porque aquí le estoy diciendo que el nombre que recibe la API es este, y lo va a vincular con este. ¿Ok? Entonces lo mismo hacemos con los demás. Aquí le ponemos un @serialize name entre comillas, y este se va a llamar MSG. Y el otro es un serialize name, y este se va a llamar ¿cómo se llama? Token. Se va a llamar token. Y listo. Si son 20 parámetros, pues ahí le voy a definir los 20 parámetros que me va a devolver la API. Si son 5, pues ahí va a definir los 5 parámetros que me va a devolver la API. Ahí depende de lo que la API devuelva. Entonces, este es el objeto que me va a devolver, el que yo voy a manipular. Ahora que ya lo tenemos listo, pues aquí en el login clients ya lo puedo importar. ¿Vean? Ahí ya me lo importó. Esto lo podemos poner más bonito para que se vea así. Ya tenemos lista la interfaz.
Entonces, esta interfaz me sirve para definir este método que se llama DoLogin. Si yo después, bueno, en una API no solamente hacemos un DoLogin. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con la lista de productos, va a haber un endpoint, una entrada que me va a permitir devolver toda la lista de productos. Va a haber otra que cuando yo le presione a un producto me va a devolver un producto en específico, porque ya son dos entradas. Va a haber otra que me va a permitir guardar ese producto dentro del endpoint. Entonces van a haber 3, 4 o 5 entradas en esta parte de acá. En esa interfaz, ahorita solamente he definido una para que se ejecute en este caso el DoLogin. Pero yo puedo acá definir todas las posibles funciones que se van a hacer dentro de mi API. ¿Okay? Por ahorita estamos con el DoLogin. Más adelante, cuando estemos trabajando con la otra, pues ya vamos a saber que vamos a ir creando cada una de ellas. ¿Qué nos hace falta ahora? Dentro del data, vamos a crear una función que utilice esta interfase, porque esta interfase por sí sola no hace nada. Esta es una interfase, es una definición nada más, que le va a servir a otra clase para poderse heredar. En este caso, pues aquí estamos definiendo qué es lo que va a contener esa clase heredada. Ahora vayámonos otra vez a este network, y en ese network vamos a crear otra clase que se va a llamar en este network vamos a crear otra clase que se va a llamar Login Service. Esta sí es una clase que ya puede utilizar lo que ya vimos hace rato. Entonces, esta clase ya se va a conectar a la retrofit, se va a mandar la petición que nosotros ya tuvimos y va a devolver algún tipo de valor. Entonces, como se va a conectar a retrofit, puedo crear una propiedad que se va a llamar retrofit igual, y aquí tenemos el retrofit helper. ¿De dónde viene este retrofit helper? Es el que nosotros creamos aquí dentro de Core. Ahí está el retrofit helper. Y este tiene un método que se llama getRetrofit. ¿Qué es lo que contiene ese objeto getRetrofit? Bueno, la URL que ya vimos, la URL base, contiene todo lo demás para podernos conectar a la API. Y de nuevo vamos a crear una suspend_fun, que es la que se encarga en ese caso de hacer el login. Esta va a recibir un user, como siempre, que es de tipo string. Cuando ya estemos finalizados, vamos a ver todo el camino que se recorre, pero ahorita vamos a ir creando parte por parte. Y esta, por el momento, le voy a poner que devuelva un boolean. Por el momento le voy a poner que devuelva un boolean. O sea, que si, por ejemplo, el usuario y password fueron correctos, que devuelva un boolean. Pero podemos hacer que devuelva cualquier cosa. Pero por el momento va a devolver un boolean. Ahora, como este suspend me está diciendo que esa función se va a ejecutar en una corrutina, ¿cómo hago para crear esa corrutina? Hay un método o hay un objeto que se llama yContext, y este tiene un elemento que se llama dispatch o disparador punto, y este tiene los tipos de corrutinas que podemos crear. Si se dan cuenta, ahí está un corrutina IO, un corrutina default, un main corrutina, un conforming corrutina. Tiene varios tipos de corrutinas que vayamos a crear. ¿Qué pasaría si le ejecuto en el main, en el hilo principal? ¿Qué creen que pasaría? Si la creo en el hilo principal, voy a bloquear la aplicación. O sea, ¿qué tengo que hacer para crearlo? Tengo que crearla en una corrutina diferente. En ese caso, como voy a generar una entrada de información, puedo utilizar en la que dice IO. Esta, pues devuelve un
devuelve una lambda, y en esa lambda ya puedo obtener en ese caso la respuesta. Voy a poner un response igual retrofit, que es el objeto que creamos arriba, punto, y ahí creamos un servicio. Vean que este create, para entender por qué hicimos lo anterior, este create que tenemos acá, si yo le pongo create, van a notar que lo que lleva de manera interna es un servicio como parámetro. Ese servicio es el login client que nosotros ya creamos, que es la interfase. Si la mandamos de esta manera, es como que hayamos creado un objeto a partir de esa interfaz. Vamos a crear un objeto a partir de la interfaz que se llama login client. Esta es una interfaz, ¿recuerdan? Esta que tenemos aquí es una interfaz. Esta le sirve como parámetro para este método create, que le permite en ese caso recibir esa interfaz y crear una clase a partir de esa interfaz. No está declarada como una interfaz, pero internamente crea una interfaz. Crea una clase, perdón. Esto ya tiene un método que se llama doLogin. Entonces le puedo poner aquí punto, y aquí está el doLogin. Ese doLogin necesita dos parámetros. Necesita el user y necesita el pass. Vamos a poner bonito para que vamos a ver si... Voy a ponerlo así separado para que se vea mejor. Aquí ponemos el create, y después del create ponemos el doLogin, y aquí manda a llamar el user y password. Quizá lo vamos a poner así. Ahí. Entonces, después de crear el objeto, con el punto doLogin manda a ejecutar el evento que ya teníamos allá. ¿Qué es lo que va a tener response? ¿Qué es lo que va a almacenar response? Si voy a revisar lo que almacena response, según esto es una respuesta con el login response. Y esa respuesta de login response tiene una data class, en este caso que nosotros definimos, que va a tener los valores success, message y token, ¿correcto? Entonces me puedo venir aquí al... donde teníamos el login service. Me puedo venir a login service, y si se dan cuenta, aquí ya le puedo poner response punto, y este tiene un body, tiene un header, tiene un montón de datos. Yo puedo poner el body punto, y vean, ahí tiene el success. ¿De dónde salió ese success? De la data class. La data class tenía esos valores. Si yo ya le pongo otro nombre, pues aquí le voy a poner un nombre diferente. Ahora, ¿por qué me lo marca de color rojo? Si lo colocamos encima, dice que ese puede ser nulo. Entonces, si va a ser nulo, ¿se acuerdan de los mutable? Puedo ponerle el signo de pregunta. Eso significa que ese valor puede devolver nulo. Y si en el caso es nulo, le puedo poner 2 puntos y decirle que devuelva falso. Si el caso es nulo, que devuelva falso. Si en el caso la respuesta es nula, que devuelva falso. Y eso debería de ser lo que nos retorne esta función. Eso que tenemos aquí abajo debería de ser lo que nos retorne esta función. Por lo tanto, aquí le puedo poner return y ya. ¿Preguntas? No se preocupen que cuando lo terminemos lo vamos a repasar desde el principio, desde que yo le doy un clic, para dónde se va ese clic a dónde lleva la información, hasta llegar al resultado final. Porque eso es todo una colita que va hacia arriba.
Pero lo interesante de todo esto es de que cada vez que vayamos a conectarnos a una API, vamos a hacer por cada elemento esta API. Como de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con APIs, pues vamos a seguir haciendo el mismo proceso. Conforme lo repitamos una y otra vez, lo vamos a ir entendiendo mejor cómo va funcionando. Pero como si se dan cuenta, son los diferentes elementos que se pueden crear. Todo esto que yo he separado en diferentes partes, lo puedo perfectamente crear en código en un solo botón. Pero pues, al momento de depurarlo, no sabría dónde se encuentra el error, o si tengo que hacer algún cambio, pues no sabría cómo funcionaría. Lo vamos a dejar por el momento hasta acá, y el día de mañana vamos a continuar finalizando el login. Hasta ahorita nada es funcional, solo es definición. Si se dan cuenta, básicamente creamos, dentro de esta parte, creamos el retrofit helper, que es el que tiene los parámetros de conexión. Creamos el data, en la parte del data network, creamos el login client y el login service y el login response, que es básicamente el login response es transformar el JSON a un objeto. El login client contiene la interfase que indica los parámetros de conexión o cómo se va a conectar o qué método va a utilizar para enviar los datos. Puede ser un get, un post, un put o cualquiera de los que ya conocemos. Y el login service es el que se encarga de utilizar esa interfase y pues devolver los resultados. En esta función es donde yo voy a obtener la respuesta. Aquí la puedo analizar. Por el momento esta respuesta se devuelve como true o false, pero ahí es donde se puede analizar. Bien, si no hay preguntas, nos veremos entonces el día de mañana.